¿Y qué más? El corazón sí, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Díganme algo. Un estado de impresión, un estado de ánimo que se recibe, que la persona recibe por impresiones que recibe, y esas impresiones dijimos que se reciben por medio de ¿qué? De los sentidos. Y no siempre lo que recibimos por medio de los sentidos tiene que ser una realidad. Y les pongo un ejemplo. A veces escuchamos a alguien que menciona nuestro nombre y siempre pensamos o que está hablando mal de nosotros. Y no necesariamente tiene que ser así. Puede estar diciendo algo muy bueno, ¿verdad que sí? Entonces, lo que escuchamos, pues nos está engañando. O sea, tuvimos esa impresión, pero no siempre es que es correcto. Entonces tenemos que tener cuidado con esas impresiones que recibimos. Y encontré una definición bien chévere acerca de sentir. Recuérdense que la palabra sentimiento es la acción de sentir. Y sentir es percibir, otra vez, con los sentidos. Darse cuenta, tener la impresión, creer. O sea, podemos creer algo, pero no quiere decir que es verdad. Dice, tener determinada disposición o capacidad de experimentar ciertas sensaciones o emociones. Eso es sentir. Tener esa capacidad de experimentar esas sensaciones. Y lo experimentamos a través de los sentidos. ¿Ok? Entonces, ¿qué más dijimos? Que las emociones pueden afectar nuestra vida. ¿En qué áreas? En el área espiritual. ¿Pero qué más dijimos? Traen confusión. Pueden afectar nuestra vida en nuestra relación con otras personas. Pueden afectar nuestra vida en nuestra salud. Pueden afectar nuestra vida en nuestra área espiritual. También dijimos. Y dijimos que podrían ser un obstáculo para la fe. Ese es el área espiritual cuando las emociones pues, pueden afectar. Porque no siempre se le puede creer a las emociones. Hay emociones que son positivas y hay otras emociones que son negativas. Y entonces, eso fue un repasito a lo de pájaro. Y también vimos la semana pasada cómo lidiar, cómo sanar las emociones heridas y dimos unos pasos. Número 1, a ver quién me dice. Enfrentando la verdad, o sea, reconociendo la verdad, confrontándola por más dolorosa que sea. ¿Qué más dijimos? Número 2, esa también, darle prioridad al Espíritu Santo. Decirle a otras personas, comunicarle a otras personas como nos sentimos, o sea, no callárselo. Porque recuérdense que muchas veces lo que nos callamos nos hace daño. Entonces, ¿qué más dijimos? Reciba el perdón y délo a otras personas. Dijimos que tenemos que hacer un compromiso verdadero de no vivir por nuestras emociones, sino por los principios que están ¿dónde? En la palabra de Dios. Y también la última que dimos fue que tenemos que desarrollar el último paso, dominio propio. O sea que tenemos que aprender a controlarnos y no permitir ni vivir que nuestras emociones nos dirijan a nosotros, ¿verdad? Y yo me recuerdo que un amigo mío, psicólogo y psiquiatra, que tenía las dos preparaciones, él decía que sentimiento estaba unida, o sea, sentir a miento, quiere decir que lo que sentimos
por las emociones, porque nos engañan. ¿Ok? Y tengo una partecita aquí bien interesante, que todos nosotros hemos experimentado emociones, ¿verdad que sí? Y Jesús experimentó emociones. ¿Me pueden mencionar algún caso, ustedes se recuerden, un ejemplo, donde Jesús experimentó emociones? Con Lázaro. Ajá. Lázaro era su amigo. ¿Qué pasó con Lázaro? Se murió Lázaro. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Qué pasó con Lázaro? En Juan, en el libro de Juan, capítulo 11. Vamos a ir a Juan. Jesús fue allí y Lázaro había muerto, llevaba 4 días de muerto. ¿Y qué pasó con Jesús? Jesús lloró. Lloró Jesús ante la tumba de Lázaro. En el versículo Juan 11:35 dice: Jesús lloró. Y si usted lee todo ese capítulo, se da cuenta de lo que pasó con Lázaro. Y sí, ahí Jesús expresó su emoción de pérdida, de dolor ante su amigo. ¿Qué otro evento podemos mencionar bien significativo en la vida de Jesús cuando él expresó sus emociones? Cuando se molestó en el templo y vio la mesa y... Ajá. Jesús está en Juan también, aunque está más o menos casi todos los evangelios ese pasaje, pero quiero que vayamos a Juan 2, un poquito más para atrás. Juan capítulo 2, del versículo 15 al 17. Y desde el 13 dice purificación, el subtítulo que tiene arriba es purificación del templo. Y ahí están las diferentes citas en los demás evangelios. Y entonces del 15 al 17 dice así. Y haciendo no voy a leer desde el 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas. ¿Y eso donde los encontró? En el templo. Allí sentados. Dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y pueden seguir leyendo el pasaje, pero vieron cómo Jesús se puso. Fíjense que no dice que se enojó ni nada de eso, pero cogió y hizo un fuerte y empezó a dar fuegazo y viró las mesas. ¿Qué emociones se manifestaron aquí? Disgusto, puede haber habido ira, enojo, antes. Dice aquí el celo. Claro, él sentía celo por la casa de Dios. Indignación, dolor, disappointment, si no sé cómo, no me acuerdo. Decepción, porque podemos sentir, o sea, todo eso cuando vemos que se conoce la palabra de Dios, porque esta gente conocía la palabra de Dios. Entonces, ellos, esos ovejas, esos animales, era para ofrecerlos en sacrificio, pero en sí no le estaban dando importancia, fíjense, a la casa de Dios. Le estaban dando importancia a que iban a ofrecer un sacrificio.
de este pasaje que decía que el celo de tu casa me consume, que está en el Salmo 69:9, para los que les gusta anotar, está eso del celo de tu casa me consume. ¿Ves? Entonces, o sea, eso molestó al Señor, de alguna manera expresó sus emociones, expresó también su frustración y cogió y hizo lo que hizo y sacó a todo el mundo. Ustedes se imaginan ese templo tan grande, lleno de gente, lleno de animales, y una sola persona. Oigan, ellos dirían, ¿qué pelea es esta? Me imagino. Entonces que la gente dice, hay pelea, y se paran a mirar y eso. Pero él lo sacó a todos y sacó a los animales también. La autoridad, exacto, que se manifestó, que se desató en ese momento en que el Señor estaba obrando de esa manera. Pero menciónenme otro evento más clásico. Yo no sé si este sería un evento, pero la vez de la boda, que la mamá de Jesús vino a decirle que no había vino, que le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? No, porque ahí no hubo una manifestación de nada, tú sabes. Pero hay otro bien significativo. Sí, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta. Esa que hizo un lamento sobre Jerusalén. ¿Recuerda cuando iba en la marcha triunfal? En ese evento fue, que vio, o sea, acercándose a Jerusalén. Entonces él sintió dolor ahí. Él sintió compasión por Jerusalén. O sea, Dios mismo doliéndose porque trató de que Jerusalén lo conociera, que la gente que vivía ahí lo conociera, y no lo conocieron. ¿Qué más? Hay otro evento. La persecución. Cuando él estaba ¿dónde? Crucificado de Más antes. Eso sí, la crucifixión. ¿Pero estaba en la vida? En Getsemaní, cuando hablando Jesús con estaba en el Padre. Getsemaní. ¿Qué pasó en Getsemaní? Quiero que vayamos a Lucas capítulo 22. Versículos 44. Esto fue la noche que lo arrestaron, antes de ir a la crucifixión. Jesús fue a orar, fue después de la cena que tuvo con sus discípulos, y se fue a orar al jardín de Getsemaní, y dice la palabra del Señor, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Y mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y por ahí para allá ocurre lo del arresto, pero volviendo para atrás, vemos que dice que estando en agonía, voy a leer un poquitín más para arriba, en el 41, y le dice, y él se apartó de ellos, de los discípulos, a distancia como de un tiro de flecha, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fíjense en esto. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Pero en el 44 nos dice que estaba en agonía.
A pesar de que el ángel se le apareció para fortalecerle, Jesús seguía en agonía. Y su oración, ¿por qué era? Él sabía lo que le iba a pasar. Él sabía todo el suplicio, todo, ¿cómo diríamos? Todos los pecados, todas las enfermedades, todos los azotes que iba a recibir, que iba a recibir porque todavía no lo habían azotado, la corona de espinas. O sea, él sabía cómo iba a morir. Entonces, o sea, la agonía que sentía era que él quería hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero también sabía, decía, Señor, si hay de alguna otra manera que yo pueda pasar esta copa y no pase por esto, ¿ven? Que yo pueda hacer tu voluntad, pero que no lo pase de esta manera tan difícil. También. Pero él iba a cumplir la misión. Él lo que le está diciendo al Padre es que no sea de esta manera que yo muera, que sea de otra manera. Por eso él dice, pasa de mí esta copa. O sea, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero cumplir la misión, pero no así con toda la agonía que voy a pasar. Él se conocía las Escrituras, Isaías 53, que dice que no había parecer en él. O sea, él como que lo desfiguraba. No era atractivo verlo. ¿Entiendes? Entonces, si no es atractivo verlo, él sabía que todo eso no iba a pasar. Él estaba en la carne. Él era Dios, pero estaba en la carne. O sea, y él sabía también que todo lo que iba a pasar no iba a pasar en la carne. O sea, todo el dolor no iba a pasar en la carne. Estando en la cruz. Fíjense que este evento que estamos contando fue antes de ir a la cruz. Cuando va a la cruz, ¿qué sucede? Él le dice, Padre, ¿por qué me has desamparado o abandonado? Dice en otras versiones. ¿Ves? Porque Dios mismo, Dios Padre, apartó la mirada. Siempre lo que hemos dicho es que por la carga del pecado el Señor no resiste ver el pecado. Se ama al pecador, pero no resiste. Imagínense, Dios mismo cargando todos los pecados de la humanidad. Tan malos que éramos, que es la humanidad, y Dios cargar eso, Él ver a su Hijo. Y eso fue lo que hizo a él, decir eso, la carga del pecado, sentirse así como su padre lo había abandonado. Sí, porque entonces, Hay una escritura que está en Lucas 12:49, donde dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya sea el sentido de un bautismo tengo que ser bautizado? ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Que es el bautismo del fuego. imagínense cómo me angustio. O sea, hay una emoción ahí de angustia hasta que se cumpla. O sea, De un bautismo tengo que ser bautizado. tengo que ser. O sea, era la obligación de él. Eso no es fácil humanamente. Y quería decirle la definición de agonía: pena o aflicción extrema. Fíjense en esto. Angustia, es lo mismo que agonía, o congoja provocada
conocía la palabra, conocía la escritura. Porque desde que era pequeñito, Lucas 2:40, un poquito más para atrás que lo que nos leyó la pastora Mildred, Lucas 2:40 dice así: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Esa sabiduría, cuando él iba creciendo, era que él iba aprendiendo las escrituras. Y a los 12 años, recuerda que fue al templo. ¿Y con quién se sentó a preguntarle? Con los doctores de la ley. O sea, que desde chiquitito él sabía cuál era la voluntad de Dios para su vida. Pero entonces, el detalle es que él se paró, se fundamentó en la palabra de Dios y dijo: yo voy a cumplir con la misión a la cual yo vine. Yo no voy a permitir que mis emociones sean lo que me dirijan. Pastor, tenía la mano. No pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Jesús tenía todas las emociones como las tenemos nosotros, pero él no tenía emociones enormes, él conocía la palabra de Dios. Eso es lo que nos lleva a nosotros a controlar nuestras emociones. Nosotros conocemos la palabra de Dios, no nos guiamos por las emociones, sino por la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús hacía, no tenía sentimiento enorme. O sea, sus emociones no eran, lo tenía que ir, era el primer verso que tenía el pastor, que no se lo había dado todavía. O sea, las emociones del Señor no eran negativas, o sea, en el sentido de que lo dominaran. Porque la angustia puede ser negativa si nosotros permitimos que siga en high, como nosotros decimos, que no quitemos el pie de la gasolina de esa emoción negativa y siga y se convierte en crónica. Y el Señor le puso un alto. Vinieron los ángeles a fortalecerlo, él siguió orando, pero ganó la batalla y fue a la cruz. Y por él y a la cruz nosotros estamos aquí. Amén. Así que tenemos ese ejemplo de uno que pudo dominar las emociones, dominio propio. Amén. Y seguimos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntitas? Tengo algo bien interesante. Médico, escuché. Lo que nosotros sentimos emocionalmente se convierte en lo que sentimos físicamente. Lo que sentimos emocionalmente, fíjense, les pongo un ejemplo. Se muere alguien, sentimos dolor, sentimos pena, empezamos a cuestionar, pero ¿por qué si esa persona era tan buena? Si era tan saludable, si era tan joven, y eso nos puede producir dolor de cabeza, nos puede producir males estomacales, nos dice, ay, se me fueron los nervios al estómago por esta situación, ¿verdad que sí? ¿Verdad que decimos así? Entonces nos podemos ir de carrerita para el baño, dejamos de comer porque se nos va el apetito, hasta que nos deprimimos. ¿Ven? O sea, nuestras emociones están dominando. Pero entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacerle un alto y frenar las emociones para que no se desemboquen. ¿Ven? Como los caballos. Los caballos le ponen el cabello y para frenarlo, el freno ese. El freno, ¿verdad? Para que no se vaya enfocado corriendo solito. Entonces, así mismo nosotros tenemos que agarrar nuestras emociones y no permitir que sigan corriendo solitas, ¿verdad? Y eso lo hacemos fundamentándonos en la palabra del Señor, igual que lo hizo Cristo. Otra cosita que quería decirle, fíjese en esto, el cuerpo, nuestro cuerpo, no hace diferencia entre el estrés que causan los factores físicos y los emocionales. O sea, hay unos factores físicos que nos causan a nosotros estrés, pero hay unos factores emocionales que nos causan estrés. Y nuestro cuerpo nos dice, bueno, esto físico te caíste, esto es físico, te está causando estrés, porque te causa dolor.
Yo digo que cuando, por lo menos cuando perdemos un ser querido, lo digo por experiencia con mi mamá, yo como que no encontraba, ¿sabe? Reconocerlo, ¿no? Y yo estuve así como por, yo diría, como un periodo de 2 o 3 meses, que yo creía que yo no iba a recuperarme de eso. Pero, lamentablemente, o sea, uno se tiene que resignar, porque llega el momento en que porque ya no puede seguir en esa pena, ¿entiendes? Porque la vida continúa, ¿ves? Entonces, pero lo que hace llegar a uno a esa depresión son los recuerdos. Entonces, si uno se afecta de los recuerdos, no sale de ahí. Lo que está en nuestra mente. Y le voy a leer más adelante, yo voy a decir más adelante, miren esto. Vamos a pararlo ahí en ese detalle que ella dijo, los recuerdos están en nuestra mente. Lo que hay en nuestra mente provoca que esas emociones sigan descontroladas. Los patrones mentales o los hábitos que nosotros tenemos, por eso es que nosotros tenemos que cimentarnos en la palabra de Dios. Porque entonces si nos ponemos, se murió, voy a poner ese mismo ejemplo, se murió la mamá de ella sigue pensando, sueña con ella, la puede ver de noche, puede ver personas, porque eso sucede, puede ver personas que se le parecen, como yo le ministraba a gente así, y le digo, tienen que soltar eso, ya está con el Señor. O sea, la gente se le hace difícil porque hay un apego emocional, ¿ves? Entonces uno, ¿cómo tú lo haces? ¿Cómo uno lo hace? Diciendo, voy a estar con el Señor, y algún día yo voy a estar con ella también, junto con el Señor. Y así, poco a poco, porque eso no ocurre rápido, eso es un proceso, ¿ve? Y toma tiempo. A unas personas le toma más tiempo el aceptar la pérdida y el aceptar que esa persona pues, está en un mejor lugar. No solamente cuando la persona muere, cuando uno tiene, por ejemplo, conmigo y tu mamá, yo todavía no sé, yo estoy más perfecta, pero el Señor me da la fortaleza para seguir. Pero hay días que es difícil ver como tenemos el Señor con nosotros y el Espíritu Santo con nosotros, nos va, pero es que son cosas que emocionalmente No es fácil, no es fácil. es natural que eso suceda. Todo lo contrario, si no sintiéramos eso cuando tenemos una pérdida, oye, algo raro hay. Hay unas personas que lo superan más rápido que otras, pero hay otras que le toman más tiempo. Sí, yo personalmente estoy viviendo con mi mamá. Yo todos los días la llamo, y ella se me echa a llorar por teléfono. Y a mí me... Dios pues al Señor para soltarle una palabra que la levante. Y wow, yo estoy viviendo personalmente y es una situación bien difícil. Un proceso que No, que yo digo que, o sea, hay dos diferencias y las diferencias son bien grandes de cuando uno es inconverso a cuando uno está con el Señor, porque uno ve las cosas totalmente diferentes. Se sufre igual, porque yo me imagino Claro que la que sí, pérdida de los claro que seres sí, queridos sí, a se cualquiera sufre le duele. igual, sí. Pero uno, es lo que tú dijiste, ya tú sabes que a dónde va esa persona. Y máxime si la persona era convertida, ¿verdad? Que creyente, pues uno dice, bueno, pues ya está con el Señor. ¿Ves? Ya no Es de la sufre. única manera. Ya no sufre. De la otra manera es difícil. Sí, pero yo siempre digo, el único que sabe es Dios si en el último momento esa persona se arrepintió o si no se arrepintió. Es lo que yo siempre digo. ¿Alguien me levantó la mano? Hay una diferencia. Por allá alguien pasa. Yo creo que probablemente no me ve conmigo
Pastor. Voy a pasar un poquito de área que iba a hacer las emociones, pero hay unas emociones que están afectando el mundo general en la situación política y económica dentro de la sociedad, los cambios políticos dentro de los países, las culturas, las situaciones que están pasando. Yo te llamo, oíste, si de repente yo no voy a salir o algo así, yo te llamo y te busco. Sí, lo que pasa es que en el mundo se dirige, y lo habíamos visto en la primera clase, por las emociones desenfrenadas. En los creyentes no es así, aunque de alguna manera nos afecta también si hay una pérdida de trabajo, si la crisis política, todo eso nos afecta. Pero en la gente mundana les afecta mucho más porque no tienen un soporte, no tienen quien les ayude, no tienen quien los sustente. Lo oyeron, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Eso fue lo que dijo en el libro. Seguimos acá. Según el Instituto Americano del Estrés, entre el 75 y 90% de la gente que va a los médicos, escuchen esto, son por desórdenes relacionados con el estrés. ¿Saben cuánto es eso? Entre 75 y 90%. O sea que podemos ir con un desorden estomacal y eso no fue lo que lo causó. O sea, ¿qué lo causó? El estrés que tenían. Los doctores lo que dicen mamá. Entonces los doctores te cogen el dinerito, te tratan el evento superficialmente y no van a la raíz. La raíz es el estrés. Pero le voy a decir algo más. Hay que arrancar la raíz. ¿Verdad que sí? Entonces, la primera manifestación del estrés, ¿por qué le estoy hablando del estrés? Porque está ligado a nuestras emociones. ¿Ven? La primera manifestación de estrés es el dolor de cabeza. Extrema tensión, problemas digestivos y hasta rash en la piel. Esa es la primera manifestación de estrés. Cuando se sigue incrementando, pues nos puede dar pérdida de sueño, o sea, insomnio, esa es la palabra. Pérdida o aumento de peso. ¿No ha visto gente que empiezan a comer desenfrenadamente? Por ansiedad. Porque entonces la emoción de ansiedad se manifiesta. ¿Ves? El temor se manifiesta. Y hay otros más. Después siguen los dolores de espalda, dolores musculares, dolores en las piernas, un letargo así como oído, generalizado, o sensación de cansancio, de agotamiento. Dicen, ay, qué cansado estoy, yo no sé por qué estoy tan cansado. Ya hasta el carácter le cambió. Hasta el carácter, exacto. Lentitud para pensar, dicen, ay, me duele hasta pensar. ¿No le ha pasado? A mí nada más me pasa a veces, ¿verdad? A veces digo, me duele hasta pensar. Falta
tensión, falta de energía, todo eso es a causa del estrés. Pero el detalle es esto, que no podemos ignorar que el estrés está. Pero si seguimos ignorándolo, los síntomas, esos síntomas que hay del estrés, pueden convertirse en una enfermedad crónica. Y podemos desarrollar cáncer o lo pueden someter a una cirugía. Y todo por algo que no sabemos ni qué fue lo que pasó. Pero no podemos ignorarlo porque es que estamos permitiendo que nuestras emociones dominen. Entonces ahí es que entra la parte del fruto del espíritu de dominio propio. Dice aquí que el cuerpo no conoce ni le importa qué fue lo que causó el estrés. Es lo único que sabe sentir estrés, el cuerpo. ¿Verdad que sí? Inclusive uno refleja dolores y va al doctor y se hace análisis y todo y no le encuentran nada. Y no te encuentran nada. Y tú dices, ¿y ese malestar que tengo en el estómago? Y es de verdad. Tú lo estás sintiendo. Está ahí. Entonces ellos te dicen es mental, porque muchas veces te dicen es mental. ¿Ves? Pero la causa es que nuestras emociones son las que están dominando. Las reacciones ante el estrés son los modos, es el modo en que nuestro cuerpo, escuchen esto, procesa y libera tanto las emociones como los elementos físicos negativos y que vivimos a lo largo de nuestra vida. Fíjense en eso, vuelvo y se lo repito. Las reacciones que tiene nuestro cuerpo ante el estrés es el modo en que nuestro cuerpo procesa y libera tanto las emociones como los elementos físicos negativos que vivimos a lo largo de nuestra vida. Toda emoción que nosotros recibimos, el cuerpo la interpreta como estrés. Puede ser buena, un gozo extremo, y eso puede causarle, el cuerpo dice, está en estrés, ¿verdad? Y le voy a decir algo bien interesante. El estrés emocional puede provocar la segregación, y aquí viene el término médico, de las hormonas que nosotros escuchamos por ahí, la adrenalina y el cortisol. Esas dos hormonas se liberan cuando nosotros estamos en estrés. El problema es cómo nosotros vamos a parar a que esas hormonas no sigan disparadas. ¿Ven? Tenemos que controlarlas. ¿Por qué? Porque cuando eso sigue, escuchen lo que pasa. Cuando eso sigue de una manera descontrolada, es como cuando usted le echa ácido al metal. ¿Qué sucede cuando le echamos ácido al metal? Se lo come, lo corroe. Entonces, miren cuando sucede que esas hormonas están en descontrol. Puede impedir el buen funcionamiento del sistema inmunológico. El sistema inmunológico es lo que nos protege a nosotros de las enfermedades, ¿verdad? O sea, nos bajan las defensas, nos enfermamos. Podemos tener también, por medio de esas hormonas cuando están desenfrenadas, mayor pérdida ósea, pérdida del calcio de los huesos. ¿Qué más tenemos? Aumento de peso. ¿Qué más nos puede suceder? Acumulación de grasa. Empezamos a acumular grasa y no sabemos. Decimos, comemos lo mismo, pero podemos tener un estrés extremo y no sabemos. Y estamos comiendo lo mismo. ¿Qué más podemos tener? O reducción de masa muscular, reducción de los músculos. E inhibición del crecimiento y regeneración de la piel, provocando un envejecimiento. ¿No ha visto personas que son jóvenes y tienen un envejecimiento prematuro? ¿Verdad? Y entonces, ¿por qué están en un estado de estrés? Porque sus hormonas están disparadas. Y mira qué más puede pasar, dificultad para memorizar, ay, no puedo memorizar, no se me queda nada, no puedo concentrarme, no han oído, que la gente dice así. Y del aprendizaje, ¿y saben qué más pasa? Se destruyen las células cerebrales, las neuronas. Todo eso lo causa
el estrés desenfrenado. Entonces volvemos a lo mismo. Como no podemos permitir que el estrés esté desenfrenado, vamos a superar esas emociones negativas que nos afectan o que nos pueden afectar y pueden dominarnos. Ahora, ¿cómo superar las emociones? El tema de ahora. ¿Cómo superar, o sea, lo que sigue, ¿por qué? Las emociones negativas? Pasos para eliminar los pensamientos. Ahorita Ari dijo algo bien interesante. Los recuerdos, o sea, el patrón, y se lo vuelvo y se lo repito, el patrón mental que tenemos aquí, porque dice pasos para eliminar los pensamientos y las emociones negativas. 1. Fortalecer la fe. Edificar la esperanza y abrir su vida al poder sanador de Dios. Porque lo dijimos, las emociones negativas son un impedimento para la fe. Ok. Fortalecer la fe. Edificar la esperanza. Y el 3, abrir nuestra vida al poder sanador de Dios. Vuélvelo a repetir. Fortalecer la fe. 1. 2. Edificar la esperanza. 3. Abrir nuestra vida al poder sanador de Dios. ¿Cómo yo supero mis emociones negativas? ¿Qué usted haría? Ajá. La número 1, fíjese, aquí está. Tome dosis diaria, estoy recetando como un médico, de la palabra de Dios. Diarias, dosis diaria. Cuando tomamos dosis diarias de la palabra de Dios, o sea, que leemos, que escudriñamos las escrituras, que nos memorizamos los versos, es como si nos tomáramos una medicina 3 veces al día. Hágalo 3 veces al día, más o menos, en el desayuno, antes de desayunar, antes de lonchar y antes de cenar. Eso es un hábito en nosotros, ¿verdad? Que necesitamos como esas 3 comidas básicas. Pues vamos a hacerlo también con la palabra del Señor. 3 dosis diarias. Y quiero que vayamos al Salmo 107:20. Salmo 107:20 dice así: envió su palabra. ¿Y qué pasó con la palabra? La palabra nos sanó y nos libró de su ruina. Y cuando algo está en ruina, se ha caído, incendiado, que no sirve. La palabra sanó. La palabra libró de la ruina. ¿Ok? Así que vamos a leer 3 veces diariamente la palabra del Señor. Romanos 10:17. Cuando leemos las escrituras, ¿qué sucede con nuestra fe? Se aumenta, ¿verdad? Romanos 10:17 dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que leemos esa dosis diaria de la palabra de Dios en voz alta, porque esa palabra se mete por aquí por nuestros oídos y cuando la repetimos y la repetimos nos entra y nos llega al corazón, no la memorizamos, créanme que es así, y la ponemos en práctica. Entonces vamos a usar esa palabra, o antes de acostarse si quiere, o 4 veces al día, las veces que usted lo necesite. ¿Sabe que la medicina tiene dice una prescripción, una dosis de cada 12 horas, una vez al día, de cada 8 horas? Pero con la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios usted la puede leer las veces que usted quiera y repetirla las veces que usted quiera. Nadie le está diciendo. Yo le estoy dando un ejemplo de lo que podemos hacer. Una historia que a mí siempre me ha ayudado cuando he estado pasando situaciones difíciles. Y fue cuando a David cogieron el campamento
entonces dice, hay un verso clave ahí que dice, y David se fortaleció en el Señor. Y entonces eso lo que dice, se fortaleció en fe en el Señor. Y entonces vemos que él no se amedrentó, sino que en ese momento él tenía tremendo problema arriba, todo el mundo echándole la culpa, y porque ellos habían salido a la guerra a David. Y entonces él buscó inmediatamente la ayuda del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando Exacto. o sea, van a venir situaciones de la mente, o sea, uno se culpa, tiene muchos pensamientos negativos y todo, pero entonces ahí es donde tenemos que recibir. Amén. O sea, ya dijimos la número 1, la palabra de Dios. La otra es orar con fe. Porque si vamos a orar no creyendo que Dios lo puede hacer, no estamos haciendo nada. ¿Ok? Hebreos 4:16. Quiero terminar. Hebreos 4:16 dice así: acerquémonos pues confiadamente, o sea, confiando en el Señor, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, que cuando necesitamos, tenemos que acercarnos al Señor. Por eso es que tenemos que orar con ferviente fe. La otra, la número 3, comencemos a alabar a Dios por su poder sanador trabajando en nosotros. Salmo 34 del 1 al 6. La alabanza. Alabe a Dios y dele gracias. Salmo 34 del 1 al 6. Dice: bendeciré a Jehová cuando en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, ¿y qué pasó? Y le oyó Jehová, y mira lo que dice, y este es para nosotros, y lo libró de todas sus angustias. Así es cuando nosotros clamamos al Señor y alabamos a Dios por lo que Él es. Y para vencer esto, anótale el verso, porque yo sé que el pastor José estuvo hablando de las promesas varios miércoles antes que yo. Entonces, para vencer la ira, Efesios 4, 26 y 27. Esa dosis de la palabra del Señor. Para vencer la ira, Efesios 4, 26 y 27. ¿Qué es la ira? Porque voy rapidito. Pasión del alma que causa indignación y enojo, furia y apetito o deseo de venganza. ¿Okay? Efesios 4, 26 y 27. Para vencer la amargura, esos son emociones negativas. Efesios 4, 31 al 32. Amargura, ¿cómo la venzo? Efesios 4, 31 y 32. ¿Qué es la amargura? Aflicción o disgusto. Y si lo dejamos penetrar, echar raíces y se convierte en un tronco. Para vencer la culpa, Salmo 103, 11. Para vencer la culpa, Salmo 103, 11. ¿Qué es la culpa? Imputación a alguien de una determinada acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. A veces nos sentimos culpables y el enemigo le encanta
hacernos sentir culpables, aunque no lo sean. Fíjense, con eso. Él juega mucho con eso. Y usa a las personas también para que verbalmente nos digan. Y es como un juego psicológico. Pero por eso es que tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Ok, para vencer la vergüenza. Isaías 49:23. Isaías 49:23. ¿Qué es vergüenza? Turbación de ánimo, ocasionada por alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante, propia o ajena. ¿Okay? A veces sentimos vergüenza por algo que hayamos hecho. O no decimos algo y dice porque me da pena. Así que decimos, porque me da pena. ¿Verdad? Para vencer la ansiedad, Filipenses 4:6 y 7. ¿Y qué es la ansiedad? Ese estado de agitación, inquietud o zozobra de ánimo. Ansiedad, Filipenses 4:6 y 7. Para vencer el resentimiento, Romanos 12, del 19 al 21. Para vencer el resentimiento, Romanos 12, 19 al 21. Fíjense que el resentimiento es un sentimiento que mantenemos aquí dentro y es hostil porque la persona se cree que ha sido maltratada y ese resentimiento es hacia la persona que él piensa que le hizo un maltrato. ¿Ven? Para vencer el temor, segunda de Timoteo 1:7. Para vencer el temor, segunda de Timoteo 1:7. ¿Qué es temor? Pasión del ánimo que nos hace huir o nos hace enfrentar a aquellos que pueden ser peligrosos para nosotros o nos pueden hacer daño. Y para vencer el odio, Mateo 5, 43 y 44. Para vencer el odio, Mateo 5, 43 al 44. Y termino con Primera de Pedro 2, 24, y esa sí quiero que la leamos, la busquemos. Primera de Pedro 2, 24. Dice así. Perdón, la cita que dice, la cita es para terminar, Primera de Pedro 2, 24, porque tenemos que alabar a Dios por la sanidad que Cristo compró en la cruz, la sanidad de nuestras emociones, y tenemos que comenzar a practicar el dominio propio. Y dice el 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, nosotros no tenemos que tratar por nuestra fuerza de lidiar con nuestras emociones. Nosotros ponemos nuestra parte, pero confiamos en Dios. Y ya yo le dije, la palabra de Dios, el orar y el alabar. Y darle gracias por la sanidad sobre nuestras emociones. Y yo quiero, se lo dije a la hermana el domingo, que si alguno de nosotros hasta el día de hoy ha sentido que sus emociones, a veces en una área, no en todas, lo han dominado y quiere desarrollar dominio propio o desarrollar más, yo quisiera hacer una oración en esta noche por alguien que diga, yo necesito, algunos necesitamos dominio propio para dominar la comida, la ansiedad de comer. ¿Ve? A veces somos ansiosos, nos preocupamos por cosas que nos pasaron. A mí me pasa. Yo sé que a todos nosotros nos puede pasar. Entonces, quiero hacer una oración que quisiera hacerla ahora. Me gustaría que inclinara su cabecita y usted con Dios va a orar ahí y va a pedirle al Señor que ministre en su vida
y le ayude a desarrollar esa parte del fruto del Espíritu que se llama templanza o dominio propio. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos presentamos ante ti, oh Dios. Te pedimos, Señor amado, que tú nos ayudes, Dios mío, a dominar nuestras emociones, que no vivamos dirigidos ni dominados por ellas, Señor. Ayúdanos, Señor, a desarrollar dominio propio ante toda situación o ante cada una de las emociones que se nos presentan, Señor. Te damos gracias, oh Dios, porque sabemos que tú fortaleces, Señor, nuestras emociones. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Basta? Pregunta. Que se encuentra en 2 de Corintios 10, 4 y 5. Y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea que esos pensamientos negativos van a llegar, pero inmediatamente lo que tenemos que hacer es identificarlos y llevarlos cautivos, quiere decir agarrarlos y amarrarlos y decir en nombre de Jesús. O sea, nos puede venir la ira, nos puede venir el enojo, la ira, el enojo, la envidia, el odio, cualquier cosa bajo ciertas circunstancias que nos sucedan. Por eso el apóstol Pablo dijo, airados, pero no pequéis. O sea, él sabía que hasta cierto punto hasta nos dio permiso para dar que nos dé coraje, porque hay momentos que nos da coraje, pero dice, no pequéis. Entonces después añade, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni veis lugar a la gracia. Entonces, que una medicina es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Mildred, O de su palabra. yo tengo una pregunta. Nosotros como cristianos, ¿verdad? Estamos en la calle, somos humanos, tenemos sentimientos, emociones y va a pasar de todo. Podemos sentir antipatía por una persona, enojo, ira, whatever, pero la palabra odio es una palabra grande. Puede existir odio entre un cristiano hacia otra persona cristiana. No debe de existir. ¿Verdad? Eso como que no cabe en No ese debe de existir. vocabulario. Cuando la persona lo siente, pues quiere decir que le falta. Le falta irse a la palabra de Dios, le falta humillarse, porque tú no puedes odiar. Es que mientras estemos en esta carne, nos vamos a pedir, imagínate que te maten un niño, como ha pasado un hombre que entró, mató al pastor, mató a la hija que estaba, tocó en la puerta y los mató. Y después la esposa dijo que no quería al hombre, no quería que lo condenaran. Oiga, eso es algo duro. O sea, pueden venir situaciones que no vamos a sentir en ese momento, pero inmediatamente yo voy a identificar ese pensamiento o ese sentimiento, yo voy a llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo y yo voy a perdonarlo aunque no lo sienta, porque Cristo me dijo que tengo que perdonarlo. O sea, puede llegar el enojo, envidia. Es más, le voy a decir, mientras más uno busca del Señor, más fuerte vienen los ataques. Entre más Sí, buscamos. pero aunque vengan los ataques y vengan lo que sea, yo sigo pensando que la palabra de Dios, como dice ella, es la que tiene que lidiar con nosotros, porque eso fue lo que hizo Jesús. Por eso es que Jesús estudiaba la Escritura para no tener emociones incorrectas. Nosotros tenemos que aprender. Yo me puedo airar. El problema mío es cuando peco pues tengo que arrepentirme, tengo que pedir perdón, porque a veces el problema de nosotros es que en la ira pecamos, pero dice airaos pero no pequéis. ¿Ves la diferencia? O sea, es que tenemos que tener mucho cuidado nosotros, pedirle a Dios que nos dé la fortaleza. Esto es un crecimiento, no quiere decir que no nos va a dar, que no lo hemos pasado, han pasado muchos, pero al fin y al cabo la palabra de Dios es la que vence. Una raíz de amargura en un corazón duplicado
cristiano, puede ser lo que sea. Cristo dio a su hijo para que muriera por nosotros. ¿Ve? Nosotros conocemos al hermano Chiqui que le mataron la hija y fue le pidió y perdonó al muchacho y le predicó. ¿Ve? No porque, no, eso no es por lo que se siente, eso es por lo que la palabra de Dios dice. No todo el mundo podrá pasar de eso, no estamos capacitados, no sabemos, porque Dios no tenga una prueba que no pueda resistir, dice la Escritura. Pero tenemos que pedir a Dios que nos dé fortaleza en cualquiera de las situaciones. Estar preparados en cualquiera de las situaciones. Que en una guerra, en una situación, tenemos que pasar por esto. Aquí no es que vengan a ver, en este tiempo están quemando iglesias en sitios y pastores y todo. Hace 2 años quemaron 20 iglesias y mataron más de 20 pastores. Y el mundo se quedó tranquilito. Es decir, que no estamos exentos, hermano. Pero nosotros sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Así que este es un camino que no es tan fácil como el nombre lo presenta, es un camino espiritual. Y hay que buscar las cosas espirituales. Y no dejarnos. Va a haber, la Biblia dice que va a haber un tiempo en que los niños los van a azotar contra el piso. Isaías, para que usted niegue a Jesús, para que niegue el Salvador. ¿Y qué usted va a hacer? Usted tiene que pensar que ese niño va a partir con el Señor, pero usted no puede negar a Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a entrar. Pero hay estudios de eso. Gloria a Dios, vamos a orar para que Dios nos dé la fortaleza, para que nosotros podamos alinearnos con la palabra. El propósito de los estudios de la palabra es alinearnos con ella, en el conocimiento de la palabra y ser hacedores de la misma. Yo creo que todos nosotros lo podemos hacer. Si Dios dice que podemos, podemos. Si Él dijo que lo pudo hacer, y yo siempre, y la Biblia lo dice, que Jesús era completamente hombre. 100% hombre. Hay gente que dice no, porque estamos en la carne, Jesús también estaba en la carne, porque se encarnó. ¿Bien? Tenemos que saber, a veces decir en la carne, no podemos decir, es porque para nosotros conocer nuestras debilidades, por eso estamos en la carne, conocemos nuestras debilidades, y le pedimos al Señor que nos dé la fortaleza, que tenga misericordia, que nos perdone y pueda seguir. Ha venido muchas formas que el enemigo, y como el enemigo quiere destruirte, conocer es más que Dios, pero que tienes que orar, que tienes que empezar a amar y volver a empezar a amar y seguir amando. Y eso es lo que Dios hace. Alguna persona necesita la oración. Yo quiero orar por Pablito, lo operaron, está bien, salió victorioso. Pablito es el niñito aquel que venía aquí por la costilla. Lo operaron y está en el Jason, está ahí dándole terapias. Y cualquier persona, pues, pero quiere saber lo que es la verdad, después de las 4:30, que por el día lo quieren en terapia. Miren ahí. El niño que perdió a su esposo. La hermana que viene, que cantó, ¿se acuerda? Dorinda. Fortaleza por el grupo de alabanza. Fortaleza por el grupo de alabanza. Dorinda estuvo en el hospital una semana. Y yo le dije, me dijo, yo traté de llamar, pero no pudo comunicarse. Yo le dije, no sé, una llamada, la llamada, hay una grabadora, no haya un teléfono equivocado, pero disculpa, pero estamos aquí para hacer. Dorinda es la señora que cantó cubana, que vino con un grupo de esposos y otros hermanos más ricos y otros más, una iglesia que se llama Evangelio. Compañero de trabajo, recuperación que lo operaron de espalda.
que vienen hoy, tenemos que seguir orando, hermano, porque el enemigo pone desánimo. A veces pensamos que el desánimo es una cosa de la iglesia, eso es personal, de la gente. Así que tenemos que tener mucho cuidado, orar por la gente para que Dios les controle. Gloria a Dios. Los divorcios, que este es el pan de cada día, homosexual y divorcio. Eso está. No te estoy escuchando, perdón. Amén. Gloria a Dios. Eso es importante también. Por el doctor de oraciones. Diga, hermana. Amén. Yo porque le digo esto porque yo tengo mucha fe. Yo voy a estar el sábado del lunes para hacer el tratamiento que le di para su precio. Amén. Y me ora para que Dios sea el que guíe. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y Darle gracias al Señor porque mi hija consiguió trabajo en su área, que era bien difícil porque no sabía inglés. gloria a Dios. Yo orar por los desempleados para que Dios les consiga trabajo. Y ese ya cae. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te alabamos, glorificamos, ensalzamos tu nombre. Mira Dios, queremos presentarte primeramente esta congregación, un pueblo que está retraído por diferentes circunstancias, Señor. Se están olvidando de la primicia tuya, Señor, del tiempo. Yo te pido que tú los proteges, que tú les des la vida del corazón y hagan compromiso para seguir llegando a la casa tuya, Señor. Mira Dios, yo declaro fortaleza para Pablito, Señor, para su madre, Señor. Oro por Anaí, Señor, para que Dios sane, Señor, su cuerpo, Señor, y pueda, Señor, levantarse de una forma especial, Señor. Oro por nuestra hermana Dania, Señor. Mira Dios, tú sabes, Señor, la condición de ella. Yo sé, Señor, que tú puedes quitar lo que está afectando en su cuerpo, el órgano que ha estado siendo afectado, Señor. Yo declaro, Señor, por la hermana Eumelia, Dios, para que la bendición tuya caiga sobre ella y por luchar, Señor, ella pueda recibir lo que ella necesita, la salud. Mira, Dios mío, por aquellos que están sin empleo, por aquellos que están sin trabajo. Ábrele las puertas, Señor. Tú dices que tú tienes bendiciones para tus hijos, Señor. Tú dices, Dios, que a nosotros no nos va a hacer falta nada, Señor, y que tú eres nuestro suplidor, Señor. Pero queremos, Dios, en este momento que abra las puertas, Señor, para que los hermanos puedan ser bendecidos con la obra de sus manos, Señor. Mira aquellos que trabajan domingo, Señor, cámbialos de ese trabajo y conseguir un trabajo mejor para que puedan estar los domingos aquí. Mira, Señor, este caballero que va para Venezuela, Señor, que cometió ese error, Señor, todavía no lo han deportado, Señor, pero tú lo puedes mantener en esta tierra, Señor. Yo te pido, Dios, que tú seas tocando los jueces, los fiscales, aquellos que pueden tener la misericordia, que no vaya a firmar, Señor, ningún papel de deportación, sino que sea, Señor, sabio y sea inteligente, Señor, y puede entender que tú estás actuando a favor de él, Señor. Dale una oportunidad. Cuando él clame a ti, Señor, tú le respondes, Señor. Mira, Dios, te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios que une la familia. Satanás está destruyendo la familia, la sociedad, pero yo sé, Dios, que tú la vas a restaurar, Señor, que tú vas a restaurar los matrimonios, Señor, que tú vas a hacer que las cosas caminen diferentes, Señor. Yo sé, Dios, que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de poder. Ahora, Señor, nos unimos como un solo cuerpo delante de tu presencia, Señor, para que cada petición que se ha traído aquí, Señor, esté en tu rostro, Señor, llegue con un olor fragante. Ese muchacho que operaron, Señor, amigo del Rey, Señor, que quede sano, Señor, total, que haya restauraciones para todo, Padre. Mira, Dios, glorifícate, Señor, en cada situación, Padre. Mira, Señor, esa que necesita el consuelo, Señor, porque perdió a su esposo, dáselo, Señor, fortalece, Señor. Ahora, Dios, vamos a salir, Señor, de aquí, pero creemos, Señor, que la oración nos retorna vacía, Señor. Te damos gracias, Señor, porque todo te lo pedimos en el
el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y nuestra oración está en tu altar, Señor, puesta bajo el sacrificio de la sangre del Cordero, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú lo hiciste. Ahora, Dios, llévanos hasta nuestros hogares, Señor, los lugares donde vamos a vivir, con la bendición tuya, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Pero Dios dice, saludados a nosotros. Dios les bendiga.